La Salem puritana, una sociedad de fe y miedo. A finales del siglo XVII, Salem era una pequeña colonia inglesa en el Nuevo Mundo, ubicada en lo que hoy es el estado de Massachusetts. Fundada en 1626 por inmigrantes puritanos, Salem no era solo una ciudad, era una comunidad cerrada, profundamente religiosa, aislada del resto del mundo y controlada por una rígida estructura moral y espiritual. Los puritanos que vivían allí no eran simplemente cristianos devotos. Eran radicales religiosos que habían dejado Inglaterra huyendo de lo que consideraban una iglesia corrupta. Su sueño era construir una ciudad sobre una colina, un modelo puro de vida cristiana que agradara a Dios. Su visión del mundo era dualista, o eras parte de los elegidos de Dios o eras un sirviente del diablo. Una sociedad vigilante. Cada aspecto de la vida estaba regulado por la Biblia. Desde la forma de vestir hasta la manera de hablar, desde el trabajo diario hasta la crianza de los hijos. Todo era observado, juzgado y castigado si se desviaba de lo permitido. No había espacio para el entretenimiento, la música secular, ni ideas que cuestionaran la autoridad religiosa. Los líderes de la comunidad, en su mayoría ministros y ancianos, eran también los líderes políticos. Iglesia y Estado eran inseparables. Quien no asistía al sermón dominical podía ser multado o azotado en público. Incluso los pensamientos eran vigilados, si alguien tenía sueños o visiones considerados impuros, podían ser interpretados como obra del maligno. El miedo al diablo. En este ambiente, el miedo al diablo era real y constante. Se creía firmemente que Satanás podía tomar forma humana, poseer cuerpos o enviar sus agentes, las brujas, para tentar, seducir y destruir. Las enfermedades, las malas cosechas, incluso la muerte de un niño, eran frecuentemente atribuidas a causas sobrenaturales. Alguien debía estar obrando en secreto contra la comunidad. Las niñas y la represión. La infancia tampoco escapaba a estas reglas. Las niñas no podían jugar como hoy entendemos el juego, debían ser obedientes, sumisas, calladas. Se esperaba que crecieran para ser esposas piadosas y madres obedientes. No podían hablar en la iglesia ni tomar decisiones. En ese entorno, la represión emocional y social era absoluta. No es de extrañar que en este contexto algunas niñas comenzaran a experimentar crisis nerviosas, convulsiones y comportamientos extraños. Su mundo no les permitía expresar rabia, miedo o confusión, y entonces, esas emociones explotaron de la única manera aceptable, culpando a las fuerzas del mal. Clímax de la tensión. Antes de que se encendiera la llama de la caza de brujas, Salem ya era un barril de pólvora. Conflictos entre familias por tierras, tensiones con los pueblos indígenas, guerras fronterizas, y disputas religiosas internas. Solo hacía falta una chispa para que todo estallara. Y esa chispa llegaría en 1692. El origen de los juicios, 1692, cuando el miedo se vistió de fe. A comienzos de 1692, la villa de Salem era un lugar pequeño, tenso y profundamente puritano. No había cabida para el individualismo ni la duda. La comunidad vivía bajo estrictas reglas religiosas, donde se creía firmemente que el diablo estaba al acecho, buscando corromper a los fieles. Las niñas poseídas. Todo comenzó en la casa del reverendo Samuel Pérez. Su hija Betty, de apenas 9 años, y su sobrina Abigail Williams, de 11, comenzaron a mostrar comportamientos inexplicables, caían al suelo gritando, se retorcían, balbuceaban palabras incomprensibles y aseguraban ver figuras sobrenaturales. Otras niñas del pueblo comenzaron a imitar esos comportamientos. Los vecinos, alarmados, llamaron al médico local, William Greaves, quien dio un diagnóstico desconcertante para la época: no era una enfermedad física, sino obra de la brujería. ¿Quién las hechizó? Las niñas afirmaron que habían sido atormentadas por espectros, espíritus malignos enviados por brujas. Bajo presión, comenzaron a señalar culpables. La primera fue Tituba, una esclava de Barbados propiedad del reverendo Pérez. Le siguieron otras mujeres marginalizadas, Sarah Good, una mendiga, y Sarah Osborne, una anciana que no asistía a la iglesia. El pueblo estaba horrorizado. Se había encendido la chispa de una histeria colectiva. El juicio sin pruebas. La corte de Oyer en Terminer se estableció en junio de 1692 para juzgar los casos de brujería. Lo más inquietante fue el tipo de evidencia aceptada, la prueba espectral. Si una persona decía que había soñado que cierta mujer la atacaba,
Eso era tomado como prueba suficiente para condenarla. Los acusados tenían pocas formas de defenderse. Si confesaban, podían salvar la vida, pero quedaban marcados como brujos. Si se negaban a confesar, eran ejecutados. Era una trampa mortal. El miedo crece. Lo que comenzó como una serie de acusaciones aisladas se convirtió en un fenómeno imparable. Ni ricos ni pobres estaban a salvo. Incluso la esposa del gobernador de Massachusetts fue acusada. A lo largo de ese año, más de 200 personas fueron arrestadas, y 20 fueron ejecutadas, 19 ahorcadas, 1 aplastado. Otros murieron en prisión. Detrás del terror, ¿por qué ocurrió? Los historiadores han debatido mucho sobre las verdaderas causas detrás de los juicios. Algunas teorías incluyen conflictos sociales y económicos. Salem estaba dividido entre familias ricas del puerto y agricultores empobrecidos. Las acusaciones a veces servían para ajustar cuentas o eliminar rivales. Fanatismo religioso, la obsesión puritana con el pecado y la vigilancia espiritual generó un ambiente de paranoia. Histeria colectiva, las niñas pudieron haber actuado por presión, trauma o incluso aburrimiento extremo en una sociedad tan restrictiva. Ergotismo, una teoría sugiere que las niñas pudieron haber consumido pan contaminado con cornezuelo, un hongo alucinógeno. El final de los juicios. A finales de 1692, el gobernador William Phips, alarmado por la magnitud de las ejecuciones y tras la acusación de su propia esposa, ordenó suspender la corte y prohibió el uso de pruebas espectrales. Los juicios terminaron, pero el daño ya estaba hecho. En los años siguientes, muchos de los responsables pidieron perdón públicamente. Algunos jueces lloraron en la iglesia por su participación. En 1711, el estado de Massachusetts revirtió las condenas y otorgó indemnizaciones a los descendientes de las víctimas. El estallido del pánico. La chispa que encendió la histeria colectiva en Salem fue tan pequeña como inexplicable. En enero de 1692, en la casa del reverendo Samuel Pérez, su hija Betty, de 9 años, y su sobrina Abigail Williams, de 11, comenzaron a comportarse de forma extraña. Gritaban sin razón, se retorcían en el suelo, lanzaban objetos, hablaban en lenguas desconocidas y aseguraban estar atormentadas por espíritus invisibles. Nadie en el pequeño pueblo puritano de Salem Villa entendía lo que sucedía. Cuando el médico local, William Griggs, fue llamado, dio un diagnóstico que lo cambiaría todo. Aflicción causada por brujería. En una comunidad profundamente religiosa, esta idea cayó como un rayo. En poco tiempo, más niñas comenzaron a mostrar los mismos síntomas: Ann Putnam Jr., Mercy Louise, Mary Balcott. Todas afirmaban ser atacadas por brujas invisibles. El miedo se propaga. Presionadas por los adultos, las niñas comenzaron a nombrar a sus supuestas agresoras. La primera fue Tituba, una esclava de origen caribeño que vivía en la casa de Pérez. Luego siguieron Sarah Good, una mujer sin hogar con reputación de ser malhumorada, y Sarah Osborne, una anciana que no asistía con frecuencia a la iglesia. Estas 3 mujeres, pobres y marginalizadas, se convirtieron en los primeros chivos expiatorios. Fueron arrestadas, interrogadas durante horas, y forzadas a confesar bajo tortura psicológica o física. Tituba, en un intento por sobrevivir, afirmó que se había visto al diablo, que había firmado su libro, y que otras brujas estaban trabajando en secreto por toda la región. Esa confesión fue gasolina para el fuego. Juicios sin justicia. El proceso legal era una parodia de justicia. Se aceptaban pruebas espectrales, es decir, los testimonios de víctimas que decían que el espíritu de una persona las había atacado en sueños o visiones. No importaba si el acusado tenía una coartada, si los testigos eran dudosos o si no había pruebas físicas. Las audiencias se realizaban en medio de gritos, convulsiones fingidas, llantos y oraciones. La histeria era tan intensa que a veces los propios jueces temblaban de miedo. Se impuso una lógica infernal: si uno confesaba ser brujo y acusaba a otros, podía salvar la vida. Si lo negaba, era ahorcado. El ciclo de la locura. El miedo se convirtió en una epidemia. Nadie estaba a salvo. Hijos acusaban a madres, esposas a maridos, vecinos a vecinos. A cada nueva confesión, el círculo de sospechosos se expandía. Entre las acusadas había niñas de 4 años y ancianas de 80, comerciantes,
granjeros e incluso respetables miembros de la Iglesia. La paranoia se mezcló con rencores personales, disputas territoriales y venganzas ocultas. En solo unos meses, Salem pasó de ser un pequeño pueblo tranquilo a un campo de caza de brujas. Más de 200 personas fueron arrestadas, 55 confesaron bajo coacción, y 20 fueron ejecutadas, 19 ahorcadas y una aplastada. La oscuridad se vuelve permanente. Este pánico no se limitó a Salem. Se extendió a otras comunidades de Massachusetts, como Andover y Topsfield. Pero Salem se convirtió en el símbolo por excelencia del terror injustificado, donde el fanatismo religioso, la ignorancia médica y el miedo colectivo se unieron en una tragedia única. La maldición de Giles Corey, más peso. En medio del terror de los juicios de Salem, hay un nombre que resuena con fuerza trágica y desafiante: Giles Corey. No era una mujer ni una bruja, sino un anciano de 81 años, respetado pero terco, que se convirtió en una de las figuras más extrañas y recordadas del episodio. ¿Quién era Giles Corey? Giles era un granjero de Salem Village, un hombre testarudo y con fama de ser poco piadoso. Había tenido problemas con la ley anteriormente, fue acusado de golpear a un sirviente hasta casi matarlo, pero nunca nada relacionado con brujería. Era, sin embargo, un crítico del proceso de los juicios. Su esposa, Martha Corey, fue acusada de brujería. Al defenderla, él también cayó bajo sospecha. Los líderes del tribunal, ya sumidos en una paranoia colectiva, lo acusaron formalmente. La estrategia de silencio. Cuando Giles fue llevado ante el tribunal, se negó a declarar culpable o inocente. No por cobardía, sino por una táctica jurídica. Si no se declaraba, sus tierras no podían ser confiscadas por el Estado, y así podrían pasar a sus hijos. Era un acto de sacrificio. Él sabía que no sobreviviría, pero decidió enfrentar el juicio con dignidad y silencio. El castigo más brutal, peine forte et dure. El tribunal, frustrado por su negativa a declarar, ordenó una pena extrema y poco común: ser aplastado con piedras hasta que hablara. En el campo cercano a Howard Street, colocaron a Giles desnudo sobre una tabla, pusieron otra sobre su pecho, y comenzaron a añadir piedras enormes encima de él. Durante 3 días enteros lo torturaron de esta manera. Los testigos narraron que, mientras el sheriff le preguntaba si se declaraba, Giles Corey no pidió piedad. Solo murmuró, una y otra vez: más peso. Fueron sus últimas palabras. La maldición. Antes de morir, se dice que maldecía el nombre del sheriff y de Salem entero. Algunos creen que sus palabras finales no fueron solo resistencia, sino una maldición que se activó con su muerte. Desde entonces, la leyenda cuenta que todos los sheriffs de Salem sufrieron desgracias, enfermedades inexplicables o renunciaron antes de tiempo. De hecho, el sheriff de Salem en los años 70 abandonó su cargo tras afirmar que una fuerza maligna lo atormentaba, y que creía en la maldición de Corey. También hay quienes aseguran que el fantasma de Giles aparece en Howard Street Cemetery justo antes de una tragedia en Salem. Fue visto, supuestamente, la noche antes del gran incendio de 1914, que destruyó una gran parte de la ciudad. Algunos afirman que volvió a aparecer antes de la Gran Depresión de 1929 y otros eventos funestos. El espíritu inmortal. Giles Corey se ha convertido en algo más que un mártir. Es una figura fantasmal, un símbolo de resistencia frente a la injusticia. Su presencia en Salem sigue viva no solo en los relatos de fantasmas, sino en la conciencia colectiva de una ciudad que aún intenta redimir su pasado. Bridget Bishop fue la primera persona ejecutada durante los juicios por brujería de Salem en 1692. Era una mujer peculiar para la época, habladora, independiente, dueña de una taberna y conocida por vestir con vivos colores, en especial con un llamativo vestido rojo. En una comunidad puritana donde las mujeres eran esperadas para ser sumisas, Bridget rompía todas las reglas. Muchos en el pueblo la veían con desconfianza. Decían que hablaba con gatos negros, que sus manzanas causaban visiones y que tenía un aire demoníaco a su alrededor. Cuando las niñas empezaron a acusar a supuestas brujas, el nombre de Bridget surgió rápidamente. Durante su juicio, las niñas caían al suelo con convulsiones al mirarla. Dijeron que su espíritu las estrangulaba en sueños, que su sombra las seguía por el bosque. Bridget, por su parte, negó todo hasta el final.
No pidió perdón, no mostró arrepentimiento. Tal vez porque era inocente. Tal vez porque ya sabía que nadie la iba a escuchar. Fue ahorcada el 10 de junio de 1692, en Gallows Hill. Desde entonces, su espíritu no ha descansado. Apariciones de la Dama de Rojo. Durante siglos, ha habido decenas de reportes sobre la aparición de una figura femenina vestida de rojo caminando en silencio por el sitio de Gallows Hill, sobre todo en noches nubladas o con luna llena. Algunos turistas han dicho que al tomar fotografías, una figura borrosa aparece a un lado. Otros aseguran haber sentido que una mano invisible los tocó en el hombro, o haber escuchado una voz femenina susurrar sus nombres entre los árboles. En la Casa de los Siete Tejados, lugar que Bridget frecuentaba en vida, también se la ha visto aparecer. Empleados afirman que puertas se abren solas, se escuchan pasos en habitaciones vacías, y que han encontrado su figura reflejada en espejos, solo para girar y ver que no hay nadie detrás. Una presencia que no olvida. Los estudiosos del ocultismo creen que Bridget permanece atada a Salem porque murió con injusticia, y que su espíritu busca justicia o, al menos, que el mundo recuerde su historia. Otros creen que ella realmente tenía poderes, y su alma no ha querido dejar el mundo de los vivos. Incluso en Halloween, cuando miles de personas visitan Salem disfrazadas, algunos aseguran haberla visto entre la multitud, confundida entre tantas brujas falsas, como si su alma no entendiera por qué la ciudad ahora celebra lo que antes condenaba. ¿Leyenda o realidad? ¿Es Bridget Bishop un fantasma que vaga buscando redención? ¿O es solo un eco de una época donde la histeria colectiva le arrebató la vida a una mujer valiente? Sea como sea, en las calles de Salem, su historia vive, respira y camina. La Casa de los Siete Tejados, historia, misterios y fantasmas. Un monumento de la época colonial. La Casa de los Siete Tejados, The House of the Seven Gables, es una de las construcciones más emblemáticas de Salem y de toda Nueva Inglaterra. Construida en 1668 por el capitán John Turner, esta mansión de madera oscura con sus icónicos tejados puntiagudos ha resistido los siglos, y hoy se alza como un museo histórico, y como uno de los lugares más embrujados de Massachusetts. La casa fue ampliada varias veces a lo largo de los siglos, adquiriendo su peculiar estructura de 7 tejados a 2 aguas, de ahí su nombre. Su arquitectura es puramente colonial, con escaleras estrechas, techos bajos y habitaciones que guardan secretos en cada rincón. Inspiración literaria, Nathaniel Hawthorne. La mansión ganó fama mundial gracias a Nathaniel Hawthorne, autor de la novela The House of the Seven Gables, 1851. Una obra gótica que explora la culpa heredada, la superstición y la decadencia de las viejas familias puritanas. Hawthorne era descendiente directo del juez John Atorne, uno de los principales responsables de los juicios de brujas en 1692. El escritor sintió una profunda vergüenza por ese pasado, lo que influyó en muchas de sus obras. Aunque la novela no es un relato histórico literal, sí captó la atmósfera opresiva y misteriosa de la casa, reforzando su fama sobrenatural. Fenómenos paranormales. Numerosos visitantes y trabajadores del museo han reportado experiencias inexplicables. Sombras que se mueven por las habitaciones cuando no hay nadie más presente. Susurros apagados en las escaleras estrechas, como si alguien hablara desde otra época. Una niña fantasmal, vestida de blanco, ha sido vista en varias ocasiones en la habitación que ahora funciona como sala de exposiciones. Puertas que se abren solas o se traban sin razón. Algunos visitantes sienten de repente un frío helado o una presión sobre el pecho al entrar en ciertas habitaciones. El espejo maldito. Uno de los elementos más comentados por los turistas es un espejo antiguo ubicado en una de las salas principales. Hay quienes afirman haber visto rostros que no estaban presentes reflejados en él, o sentir que algo los observa desde el otro lado. Algunas leyendas locales aseguran que ese espejo perteneció a una mujer acusada de brujería y que su espíritu quedó atrapado allí. Pasadizos secretos y la habitación del capitán. Durante las reformas modernas, se descubrieron pasadizos ocultos que podrían haber servido para esconder personas o pertenencias. Se teoriza que la casa pudo haber estado involucrada en el comercio clandestino durante la época colonial o, incluso en la ruta del ferrocarril subterráneo, que ayudaba a esclavos a escapar hacia el norte. La habitación del capitán, en la parte más alta de la casa, ha sido el centro de múltiples historias de apariciones. Se dice que el espíritu de John Turner aún ronda ese lugar,
cuidando su hogar eterno. El cementerio de Burying Point, entre sombras del pasado. Situado en el corazón de Salem, el Old Burying Point Cemetery, también conocido como Charter Street Cemetery, es uno de los cementerios más antiguos de Estados Unidos, establecido alrededor de 1637. No es solo un camposanto, es un testimonio silencioso del miedo, la fe y el arrepentimiento que han marcado esta ciudad durante siglos. Descanso eterno de figuras históricas. Aquí yacen algunos de los personajes clave de los juicios de Salem, incluyendo al juez John Atorne, uno de los magistrados más duros que presidió las audiencias de brujería. A diferencia de otros, Atorne nunca se arrepintió de sus actos, y eso ha alimentado la leyenda de que su alma no ha encontrado paz. Curiosamente, Nathaniel Hawthorne, el autor de la letra escarlata, era descendiente directo de este juez, y se cree que por eso añadió una W a su apellido, para distanciarse de su antepasado. Fenómenos paranormales. Con más de 300 años de historia, no es de extrañar que el cementerio esté envuelto en rumores de lo sobrenatural. Visitantes han reportado sombras que se deslizan entre las lápidas, incluso en pleno día. Luces extrañas, como orbes flotando en las noches cerradas. Voces susurrantes, especialmente al atardecer, que parecen salir del suelo mismo. Cámaras que se apagan solas o fallan misteriosamente al intentar tomar fotos cerca de ciertas tumbas. Personas que afirman haber sentido una mano helada tocarlas, sin que nadie estuviera cerca. El memorial a los ejecutados. Aunque las brujas ejecutadas no están enterradas dentro del cementerio, sus cuerpos fueron arrojados a fosas sin nombre cerca de Gallows Hill. En los límites del lugar se encuentra el Salem Witch Trials Memorial. Un conjunto de bloques de piedra con los nombres de las 20 personas ejecutadas, sus fechas de muerte y sus últimas palabras. Allí, muchos visitantes dejan flores, notas, cartas y velas. Es un espacio de recuerdo y redención, donde Salem honra a quienes fueron víctimas de la histeria colectiva. Turismo nocturno y respeto. Cada noche, el cementerio es parte de los tours fantasmales de Salem, donde guías relatan las historias de los muertos que aún parecen hablar. Sin embargo, se mantiene un código de respeto, muchos creen que el lugar está cargado de una energía pesada, y no es raro que visitantes enfermen, sientan mareos o angustia al caminar entre las tumbas. Algunos dicen que si dejas una moneda sobre la tumba de Atorne, escucharás una voz decir tu nombre antes de que abandones el cementerio. Un lugar donde el tiempo se detuvo. Pisar Burying Point es como cruzar un umbral, el pasado parece suspendido en el aire, y las piedras antiguas, algunas ya ilegibles, siguen de pie como guardianes de secretos nunca revelados. Allí, entre los árboles nudosos y las lápidas desgastadas por el tiempo, Salem susurra su historia más oscura. El Renacimiento místico. Después del oscuro capítulo de los juicios de 1692, Salem intentó durante siglos borrar o minimizar su pasado, como si al silenciarlo pudiera desaparecer. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. En lugar de esconder las heridas, la ciudad comenzó a reconocerlas y reinterpretarlas. Así nació lo que hoy se conoce como el Renacimiento místico de Salem. De ciudad marcada por la tragedia, a símbolo de lo oculto. A partir del siglo XX, y especialmente en los años 70, Salem comenzó a convertirse en un refugio para los movimientos espirituales alternativos. La figura de la bruja pasó de ser un ícono de miedo a un símbolo de poder, sabiduría y rebeldía femenina. La ciudad dejó de ver a las brujas como enemigas y empezó a considerarlas mártires de la intolerancia. Fue entonces cuando Salem abrió sus puertas a la comunidad wicana y a otras tradiciones neopaganas. Personas que practicaban la brujería moderna, la astrología, la adivinación y otras artes esotéricas comenzaron a instalarse allí, atrayendo a otros buscadores de lo espiritual, lo místico, lo no convencional. El regreso de las brujas, vivas. Hoy en día, Salem alberga docenas de tiendas esotéricas, como Hex, The Coven's Cottage o House Beach. Allí se venden cristales, velas, grimorios, talismanes, hierbas y pociones. Hay tarotistas en cada esquina y lecturas de aura casi a diario. Algunas brujas ofrecen incluso bautismos mágicos, rituales de luna llena o ceremonias de protección energética. Lo curioso es que muchas de estas personas se autodenominan brujas de Salem, no como una burla a las acusadas de 1692, sino como un acto de reivindicación. Ellas, dicen, viven libremente la espiritualidad que en otros tiempos fue castigada con la muerte.
Halloween, la gran celebración mágica. Durante todo octubre, Salem se transforma en una ciudad hechizada. El evento llamado Haunted Happenings recibe a más de 500.000 de visitantes. Hay desfiles de brujas, mercados de lo oculto, representaciones teatrales de los juicios, rituales abiertos al público y muchas personas que simplemente se visten de brujos o brujas como muestra de respeto y conexión con el pasado. Turismo espiritual. No todo es espectáculo. También hay quienes llegan a Salem en busca de respuestas interiores. Algunos hacen peregrinajes a la ciudad para sanar, reconectarse con sus ancestros, encontrar guía espiritual o rendir homenaje a las víctimas inocentes del pasado. Se organizan círculos de meditación, talleres de astrología, invocaciones lunares y ceremonias para honrar a los espíritus. Educación desde el misterio. Salem también ha creado espacios como el Museo de las Brujas y el Centro de Historia de los Juicios, donde se promueve la reflexión histórica. Se enseña a los visitantes a no repetir los errores del pasado, pero también a reconocer la belleza y la fuerza de las creencias alternativas. La bruja, en Salem, ya no es una amenaza, es un símbolo cultural, espiritual y político. El renacimiento místico de Salem es más que turismo oscuro. Es una forma de transformar el dolor histórico en una celebración de la diversidad espiritual. Es un recordatorio de que lo que una vez fue perseguido, hoy puede ser comprendido y respetado. Salem ha resucitado de sus cenizas y ha renacido como la capital mágica del mundo moderno. Brujas reales de Salem, entre la historia y el renacimiento místico. Aunque Salem es conocida por la trágica persecución de mujeres acusadas de brujería en 1692, lo más curioso es que las verdaderas brujas llegaron mucho después. No con escobas ni pactos con el diablo, sino con libros, espiritualidad, rituales pacíficos y un mensaje de tolerancia. La llegada de la Wicca y el neopaganismo. Durante la segunda mitad del siglo XX, en pleno auge del movimiento contracultural de los años 60 y 70, Salem se convirtió inesperadamente en un centro de reunión para practicantes de brujería moderna, especialmente de la Wicca, una religión neopagana fundada en el siglo XX que rinde culto a la naturaleza, a la diosa y al dios, y promueve la armonía con el universo. Los wiccanos vieron en Salem un símbolo poderoso, una ciudad donde personas inocentes fueron ejecutadas por rumores y superstición, lo cual encajaba con su lucha contra la intolerancia religiosa. Reclamaron la palabra bruja como símbolo de libertad espiritual. Laurie Cabot, la bruja oficial de Salem. En 1970, una mujer llamada Laurie Cabot llegó a Salem. Vestía de negro, usaba maquillaje dramático y hablaba abiertamente sobre hechizos, meditación, astrología y magia natural. Fue una de las primeras personas en abrir una tienda esotérica en Salem, de Vitexole, más tarde llamada Crow Haven Corner, aún abierta hoy. En 1977, el gobernador de Massachusetts la nombró oficialmente como la bruja oficial de Salem. Cabot no solo ayudó a cambiar la percepción de la brujería en Estados Unidos, sino que también fundó la Witches' League for Public Awareness, una organización para defender la libertad religiosa de los neopaganos. Rituales públicos y celebraciones espirituales. Actualmente, brujas y wiccanos celebran en Salem numerosos rituales públicos, como Samhain, el Año Nuevo Pagano, coincidiendo con Halloween. Yule, solsticio de invierno. Beltane, ritual de fertilidad en primavera. Ceremonias de luna llena o luna nueva en la playa o en parques. Estos rituales no son espectáculos teatrales, sino actos espirituales reales, donde se honra a la naturaleza, a los ancestros y al ciclo de la vida. No es solo magia, también activismo. Las brujas reales de Salem también son activistas sociales. Se pronuncian contra la intolerancia, el machismo, la discriminación religiosa y el odio. Muchas se definen como feministas, defensoras del medio ambiente y buscadoras de equilibrio espiritual. Educación y apertura. Muchos practicantes ofrecen talleres, charlas y cursos sobre magia, herbolaria, tarot, historia pagana y astrología. La idea es compartir conocimientos y desmitificar los conceptos erróneos sobre la brujería. Brujería y turismo, auténtico o comercial. Aunque Salem tiene hoy una industria turística centrada en la brujería, con tiendas, museos, tours y souvenirs, hay un debate interno entre las brujas reales. Algunas abrazan esta visibilidad, mientras otras critican que la comercialización banaliza lo que para ellas es una práctica sagrada.
Las brujas reales de Salem no son figuras de cuentos ni sombras del pasado, son personas vivas, espirituales y activas que han hecho de la ciudad un lugar de libertad religiosa. Hoy, Salem no solo recuerda la injusticia de 1692, sino que celebra la diversidad de creencias, incluyendo la brujería moderna como una voz de sabiduría, empoderamiento y paz. Reflexión final: Salem, la herida que se transformó en voz. La historia de Salem no es simplemente una crónica de histeria colectiva ni una anécdota del pasado envuelta en sombras. Es un espejo incómodo que refleja lo que puede suceder cuando el miedo, la ignorancia y la intolerancia se combinan en una sociedad que busca culpables en lugar de comprensión. En 1692, bastó una sospecha, una palabra mal dicha, una diferencia de comportamiento o de creencias, para que una persona fuera señalada, humillada y condenada a muerte. Las víctimas de los juicios de Salem no fueron brujas ni hechiceras malignas, fueron madres, hijas, ancianas sabias, campesinos honestos, personas comunes atrapadas en una tormenta de paranoia. Pero lo más inquietante es que Salem no es un caso aislado. Es un símbolo de cómo el miedo puede ser más contagioso que cualquier enfermedad, de cómo una comunidad puede volverse contra sí misma cuando se ve amenazada por lo desconocido. Es una advertencia temporal. Los juicios de brujas pueden cambiar de forma, pero siguen ocurriendo cada vez que alguien es marginado por pensar distinto, amar distinto o ser diferente. Y, sin embargo, lo que ocurrió en Salem también sembró algo más. De las cenizas del horror nació una conciencia. Hoy, la ciudad no es solo un lugar lleno de leyendas y fantasmas. Es una voz que recuerda a cada visitante, a cada lector y a cada curioso que el silencio frente a la injusticia es complicidad. Que la memoria, por más oscura que sea, debe preservarse no para alimentar el morbo, sino para evitar que se repita. Salem nos habla desde el pasado, pero su mensaje es actual, que ningún pueblo, por avanzado que se crea, está libre de perseguir a sus propios fantasmas. La diferencia está en si elegimos aprender de ellos, o volver a temerles. Así, entre sombras y velas, entre museos y rituales modernos, Salem sigue viva. No como una ciudad de condena, sino como una ciudad de advertencia y esperanza. Una herida que no cicatriza del todo, pero que se ha convertido en una voz poderosa contra la intolerancia y el olvido.